Hola, ¿cómo están? Yo soy Pau, bienvenidos a otro video. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema no es necesariamente controversial o polémico, pero sí lleva o conlleva un poquito de debate sobre las formas de acercamiento hacia el paganismo nórdico. Y estos son el paganismo ecléctico intuitivo y el reconstruccionismo. Me gustaría primero decir que estos acercamientos no necesariamente tienen que ser los únicos que existen. Sí, son los que predominan, pero a mi parecer creo que existen más acercamientos que estos y siento que los demás están basados justamente en estos dos caminos, por así decirlo. El reconstruccionismo es el acercamiento que para poder fundamentar su práctica utilizan mucho estudio, investigación histórica y su aspiración es tratar de reconstruir las tradiciones antiguas. Esta práctica, así como el paganismo ecléctico, tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros que conlleva es que tu práctica está fundamentada, o mejor dicho, tiene bases históricas que pueden ayudarte a tener un acercamiento tal vez como se practicaba en épocas antiguas. Sin embargo, esto también tiene un contra, y es que la historia, y no necesariamente, o mejor dicho, la historia en cualquiera de sus ámbitos o en cualquier aspecto que se mire, conlleva mucho de los prejuicios y de la interpretación del historiador, por lo que muchas cosas van a estar sujetas a diferentes interpretaciones o con diferentes prejuicios, y esto puede hacer un poquito difícil reconstruir cómo eran estas prácticas. Entonces, aun cuando se busque tratar de reconstruir cómo eran estas prácticas, sí puede ser un poco complejo debido a estas perspectivas. Algo también muy importante para mencionar es que las tradiciones, la religión, se practica diferente según la región y a través de los años va cambiando. Entonces esto le añade todavía más complejidad al tratar de reconstruirla. Esta práctica también llega a ser un poquito más limitada debido a que, como se quiere centrar en reconstruir la historia, añadir otro tipo de prácticas no llega a ser realmente común, o mejor dicho, no es algo que realmente se haga. Entonces, sí, tiene experiencia de por medio, sin embargo, no necesariamente se añaden otro tipo de prácticas que no sean como hayan sido sus investigaciones. Y también depende de los reconstruccionistas y de cómo ellos lo interpreten. Un pro que tiene este tipo de prácticas es que tiene un poquito más de fundamento y de investigación, por lo que no necesariamente tiene que ser más correcto, pero sí tiene un poquito más de, ¿cómo decirlo?, explicación, a diferencia del paganismo ecléctico intuitivo. Ahora, el paganismo ecléctico intuitivo puede tener dos ramas, por así decirlo. Una en la que se practiquen tradiciones espirituales, y la otra es que lo bases completamente en tu experiencia. Y esta práctica sí tiene un poquito más de duda e incertidumbre a diferencia de la otra, ya que en esta, al basar todo en tu práctica, sí llega a estar un poquito más desapegado. Bueno, no necesariamente desapegado, más bien llega a diferir bastante sobre lo que pueden ser realmente la práctica. Y como varía de practicante en practicante, no hay una forma ni siquiera de decir si es correcto, si es bueno, aunque sí hay un contra que tiene, y es que al tener que navegar un poquito más en la incertidumbre, puedes caer en lo que es la pseudociencia
o en prácticas dañinas. Obviamente el reconstruccionismo no está exento de tener prácticas dañinas, sin embargo el paganismo ecléctico intuitivo, al no tener mejores bases o fundamentos y basarse en la mera experiencia de las personas, sí puede caer un poquito más o tiene más predisposición de caer en prácticas dañinas no solamente hacia uno mismo, sino a terceros, otros practicantes o el mismo entorno. Otro contra que yo puedo notar, y esto es un poquito más actualmente, es que muchas personas confunden una práctica ecléctica con la falta de aprendizaje o conocimiento acerca de un tema. Es muy fácil caer en querer justificar tu falta de conocimiento o falta de estudio con decir que es una práctica ecléctica y que tú lo practicas de esa manera porque así es tu práctica. Y creo que tampoco se trata de eso. Definitivamente es muy válido querer tener tu propia experiencia, pero también se debe investigar o saber qué estás practicando. Entonces, sí, no hay que confundir la falta de conocimiento con tener una práctica ecléctica. Hay un par de términos de los que me gustaría hablar, que es UPG, que es Unverified Personal Gnosis, que prácticamente habla de las experiencias personales que tiene un practicante. El otro término es SPG, que es cuando un grupo de personas tienen una experiencia similar o han tenido experiencias individuales que al platicarlas con otras personas se terminan convirtiendo en SPG. Y el otro término del que me gustaría hablar es el VPG, que es el Verified Personal Gnosis. Y aquí entran todas las experiencias que están basadas en fuentes documentales, fuentes históricas o que sí tienen cualquier tipo de fundamento basado en la investigación. Esto es muy importante porque hay personas dentro del reconstruccionismo que no aceptan todas las experiencias UPG y también hay personas que su práctica es más ecléctica intuitiva, que como mencioné antes, comparten ciertos datos o han tenido experiencias personales que al platicarlo con otros practicantes se han dado cuenta que estas prácticas tienen muchísima relación. E inclusive aquí es muy interesante cómo este tipo de prácticas se puede convertir en Verified Personal Gnosis por el simple hecho de a lo mejor yo tengo un tipo de práctica y me doy cuenta de ciertos aspectos, de ciertos datos, los comparto con otra persona y tal vez esa otra persona también haya tenido una experiencia de ese tipo con esos mismos datos. Y si se lleva a cabo una investigación, puede que estos datos sí estén basados o sí tengan fundamentos históricos o simplemente fundamentos. Me gustaría hablar un poquito sobre lo que es mi experiencia, y es que debido a que hay muchas personas que practican el reconstruccionismo, yo sentía que tenía que saber muchísimo o tenía que haber leído un montón de libros o saberlo prácticamente todo. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser así. Y yo sé que hay muchas personas que también les pasa lo mismo o algo muy similar, de que sienten que tienen que saberlo todo y realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque una práctica no es más válida que otra solo porque tenga fundamentos históricos, ya que la experiencia tiene muchísimo valor. Digo, obviamente una persona que practica el paganismo ecléctico fundamenta su práctica o su conocimiento en al menos los textos importantes, como las sagas y las Edas, por ejemplo. Y un practicante del reconstruccionismo no puede simplemente basar su práctica en investigación histórica sin que haya experimentación de por medio. Y aquí es cuando creo que ambos caminos se complementan, pueden aprender uno del otro. Yo le tengo muchísimo respeto a todas las personas que practican el reconstruccionismo, porque ha sido de las personas que más he aprendido, que más me han enseñado y guiado. Inclusive uno de mis creadores de contenido favorito practica el paganismo, el reconstruccionismo, y de verdad
se aprende muchísimo y es sorprendente la cantidad de información que puedes obtener. Claro que yo no necesariamente soy reconstruccionista, sin embargo, sí me gusta muchísimo que todo lo que hago tenga un fundamento. Me gusta muchísimo estudiar, me encanta estar aprendiendo. Entonces, aunque mi práctica sea un poquito más ecléctica e intuitiva, sí trato de añadir, o mejor dicho, de fundamentar todo lo que hago, más que nada porque es un amor que le tengo a la historia, que le tengo a esta cultura y simplemente me encanta. Pienso que es muy importante, aun cuando tu práctica sea ecléctica e intuitiva, que haya bastante estudio de por medio. Insisto, no significa que se tenga que estar estudiando todo el tiempo, todo el día, pero tampoco se trata de nada más porque está de moda, lo voy a practicar así como el mundo me dé a entender. Pienso que sí es importante basar tu práctica en algo que tenga sentido o un poco de fundamento. Insisto, no necesariamente se tienen que leer textos súper complejos, con que se entiendan cuáles son las edas, las sagas, y a partir de ahí tú puedas ir generando tu práctica, tu conocimiento. Eso es lo que realmente importa, porque como también mencioné, es muy fácil caer en el hecho de querer justificar la falta de conocimiento con el llevar una práctica ecléctica, y no se trata de eso. Sí se necesita un poquito de estudio e investigación, aun cuando no trates de reconstruir la historia o reconstruir las prácticas antiguas, mejor dicho. Al final del día, no hay una práctica que sea mejor que la otra. Todo depende de cuáles sean tus objetivos, de cuáles sean tus aspiraciones. Si quieres tratar de tener una práctica que sea similar a las prácticas antiguas, muy probablemente el reconstruccionismo sea para ti. Si tú buscas tener una experiencia propia, buscas crear tu propio camino, o si buscas integrar otro tipo de actividades en tu práctica, como por ejemplo lo es el tarot o el uso del péndulo para conectar con las deidades, es completamente válido y muy probablemente el paganismo ecléctico intuitivo sea para ti. Porque aquí hay mucho de dónde escoger, por así decirlo. Sin embargo, algo que en ambas coinciden es el respeto que debe de haber. El respeto a uno mismo, a la naturaleza, a tu entorno, a terceros, y no tratar de sentir que una práctica es mejor que la otra solo porque tenga fundamento o porque la otra tenga más o conlleve más experiencia. Después de todo, no podemos cuestionar la forma en que los dioses decidan acercarse a una persona o atraer a una persona para tener esta práctica, ¿no? Y simplemente recuerden que no porque tu práctica sea significativa, significa que va a ser la única práctica significativa. Todas son válidas cuando se llevan con todo el respeto y el amor del mundo, porque de verdad eso es un camino muy bonito. Aprendes muchísimas cosas, e independientemente si lo haces de forma ecléctica o intuitiva o reconstruccionista, no debemos de olvidar que por una razón estamos aquí, y no debemos dejar que una idea de pensar que un camino es mejor que el otro sea lo que nos limite a seguir expandiéndonos, ¿no? Espero que les haya gustado y que hayan conocido un poquito más cómo es esta práctica, y que de esta forma ustedes entiendan que tanto el reconstruccionismo como el paganismo ecléctico intuitivo son igual de válidas, son igual de buenas, tienen sus pros y sus contras, y ninguna te va a llevar a tener una mejor conexión con los dioses que la otra. Insisto, ¿quiénes somos para cuestionar la forma en que los dioses deciden acercarse a nosotros? Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana con otro video más. Bye.